Aleluya. Bien, esta mañana queremos traer la predicación para hoy. Hoy hablamos de la gracia versus el Espíritu. La combinación de la gracia de Dios versus el Espíritu Santo. Así que vamos a tener el texto bíblico en esta mañana para así adentrarnos en la enseñanza de hoy. El texto bíblico de hoy está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 12. A partir del versículo 4, el texto dice: en el nombre de Jesús. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Muy amable. Así que hoy hablamos de la gracia versus el Espíritu. En estos días hemos estado hablando de la gracia, aunque la predicación la he interrumpido por otras predicaciones de temporada, pero hemos venido conversando con ustedes acerca de la gracia de Dios. Es bueno que nuestros sentidos sean abiertos, que seamos posicionados como hijos de Dios y que podamos entender el propósito que el Señor tiene, no solo con nosotros, sino también con la gente que está alrededor de nosotros que no conocen a Dios. A veces la iglesia está pensando que solamente Dios es de nosotros y que lo que va a hacer lo va a hacer solo con nosotros, y no es el principio bíblico. Hay más que eso. Nosotros somos instrumento de Dios para la bendición de los que no conocen a Dios, pero el diseño de Dios es para todos. Dios es universal, no es particular. Así que dejemos de adueñarnos de Dios y soltemos a Dios para que también alcance a otras personas. Aleluya, aleluya. La diferencia entre la gracia perfecta y la manifestación de gracia en las dispensaciones es justamente el Espíritu Santo. Ustedes saben que en cada una de las dispensaciones hay una manifestación de la gracia de Dios, desde la creación misma con la dispensación de la inocencia. Ustedes se van a encontrar en cada una de las dispensaciones que hay una manifestación de gracia. Y así inician las dispensaciones, con una oportunidad que Dios le da a alguien para que se acerque a Él o a una familia. Así que la gracia es muy amplia, sumamente amplia, y abarca todas las dispensaciones. Ahora, hay una dispensación que se llama la dispensación de la gracia, de la que hablamos, que es la gracia perfecta. Ya no una manifestación en una dispensación, sino que se llama como tal la dispensación de la gracia. Entonces, lo que va a diferenciar, lo que va a establecer diferencia entre esa manifestación de gracia en las dispensaciones y la gracia perfecta es el Espíritu Santo. Justamente porque esta es una época, es un tiempo que es el tiempo del Espíritu Santo. Aun cuando la iglesia no lo ha podido entender, es el tiempo del Espíritu Santo. La dispensación de la gracia es un nuevo tiempo, es una nueva temporada que el Señor ofreció al mundo por medio del sacrificio de Cristo, sacrificio perfecto si se quiere, porque antes se hacían sacrificios de animales, pero esos sacrificios eran tipo del sacrificio perfecto. Y para entrar en la gracia perfecta necesitamos un sacrificio perfecto, que fue el sacrificio de Cristo. Y ese sacrificio, para poder alcanzar a la gente, al mundo entero, necesita la operación del Espíritu Santo. No es solo con el conocimiento de la gente. Por eso es que el texto está diciendo que no es con fuerza. No es con nuestro conocimiento.
Es por medio de la operación del Espíritu Santo que la gracia se va a manifestar para alcanzar a la gente. Si no abrimos nuestros corazones y si no se abre la iglesia como institución al Espíritu Santo para que tome el control de todas las cosas, no seremos exitosos. Porque la fuente de la bendición y la grandeza de la gracia se manifiesta por medio del Espíritu de Dios. Aleluya. Y ese sacrificio perfecto de Cristo trae consigo el garante de la gracia. Ustedes saben que cuando se van a hacer negociaciones, se necesita un garante para cada negociación. Y aquí estamos hablando del pacto de gracia o del nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, el garante del nuevo pacto es el Espíritu Santo. Cristo hace el sacrificio y hay una garantía porque el Espíritu de Dios va a estar ahí. Y eso es lo que viene a marcar la diferencia. Y usted va a observar que la vida de la gente en las dispensaciones, incluyendo la ley, no se ajusta a la palabra de Dios y a la revelación. Y que hay una diferencia marcada en la vida de la gente en el nuevo pacto y en la gracia, justamente por el Espíritu Santo. ¿Cómo operaba el Espíritu de Dios en las dispensaciones? Operaba en personas particulares y en momentos determinados. En el nuevo pacto, en la gracia, el Espíritu de Dios va a vivir con los creyentes y en los creyentes. O sea que va a venir a vivir de manera permanente. Por eso la manifestación del Espíritu de Dios que aparece en el libro de los Hechos es una manifestación interesante que tiene que ver con la gracia de Dios. Yo le debo una serie de predicación no muy extensa acerca del concepto del bautismo en el Espíritu Santo a partir de las Sagradas Escrituras. Se lo debo a la iglesia y creo que el próximo año tendré la oportunidad de hacerlo. Bendito es el nombre del Señor. Debo mucho. Pero justamente en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros encontramos toda una dinámica expresada con el movimiento y la revolución que se produjo en el mundo con la llegada del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, el Espíritu de Dios va a vivir de manera permanente en los creyentes, porque es el garante del nuevo pacto y de la gracia. Y esto es lo que va a hacer que la vida sea diferente. Y por eso el domingo próximo le estaré hablando de la gracia transformadora, justamente porque la gracia con el Espíritu Santo como garantía va a producir transformaciones en la vida de la gente que no ocurría en las dispensaciones anteriores. Y por eso el ser humano no podía agradar a Dios. Por eso continuamente se vivía arrastrando. Claro, algunos van a pensar que la gracia es permisiva, que la gracia es mucho más libertina que la ley, pero no es verdad. Lo que pasa es que en la gracia nosotros tenemos la oportunidad del sacrificio perfecto, que es el sacrificio de Cristo, que perdona todo pecado y que no tenemos que hacer sacrificio de animales para perdonar pecado, para el perdón de nuestros pecados, porque el sacrificio de Cristo fue único y fue suficiente. Y porque tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados y ser perdonados, pero requiere de ciertas responsabilidades y compromisos que tienen que ver con la obediencia, y para eso necesitamos la transformación del Espíritu Santo. Y por eso la gracia, en esencia, la gracia perfecta, a diferencia de las otras manifestaciones de gracia en las dispensaciones, es que es transformadora. Pero ya la veremos más adelante. Porque en las dispensaciones el Espíritu de Dios no estaba de manera permanente en la vida de la gente. Pero sí el ser humano tenía la conciencia, que es una facultad humana del corazón que le dice a los individuos lo que es correcto, que lo llama la atención. Pero la conciencia no es suficiente, porque no perfecciona, solamente alerta. No es lo mismo cuando alguien me alerta de algo que cuando alguien me da la respuesta. Y por eso en las predicaciones usted se va a encontrar con gente que le van a decir cómo se llega al infierno.
y le van a hablar mucho del infierno, pero no le van a decir cómo se llega al cielo. Y la respuesta que necesita el pecador no es cómo seguir el camino que lleva y hacia dónde va el camino en que están transitando, sino cómo salir de ahí, cómo entrar en el cielo. Y esa es la diferencia en la gracia perfecta, que el Espíritu de Dios nos da la respuesta, lo que no hace la conciencia. La conciencia me alerta, me llama la atención y me dice, eres pecador. Está violando principios que tú conoces bien, que no lo debes hacer, pero nada más. El Espíritu de Dios no solo me llama la atención, sino que me da la respuesta para yo salir de la crisis en que estoy. Y esa es la diferencia. Entonces, en las otras manifestaciones de gracia, en las dispensaciones, la conciencia llamaba la atención, pero no había una respuesta entre la gente. Y si había alguna respuesta, era un sacrificio por el pecado y luego regresaban a la misma vida que tenían antes. La diferencia del garante de la gracia del Espíritu de Dios es que la gente no vuelve a hacer lo mismo, porque va a trabajar en el ser humano para ordenar, para recordar la palabra, para producir arrepentimiento. Aleluya. Y el Espíritu de Dios justamente va a hacer un trabajo importante que tiene que ver con la convicción, con la liberación, con la transformación y con la gobernación. Y una de las áreas más interesantes es que el trabajo del Espíritu de Dios en la gracia inicia con el individuo en su condición pecaminosa. El individuo en la condición pecaminosa en que se encuentra, ya la gracia ha sido manifestada, pero no lo sabe. Y entonces el Espíritu de Dios va a comenzar a trabajar desde cero con el individuo. Y por eso es que alguna gente están diciendo, yo me convertí con fulano, o yo me convertí con fulana. No, usted se convirtió con el Espíritu Santo. Nosotros damos la palabra, pero el Espíritu de Dios es el que convence. Es el que trabaja desde cero con el individuo, a partir de su condición pecaminosa, para que se produzca el arrepentimiento y la transformación que se requiere. Por eso hablamos de la convicción. En la gracia perfecta hay convicción, hay libertad, porque el Espíritu de Dios viene a convencernos, a liberarnos, a transformarnos y viene a gobernar a los creyentes. Y un dato interesante, hay gente que no se deja gobernar por el Espíritu de Dios. Y aquellos que no se dejan gobernar por el Espíritu de Dios no han entendido el principio del señorío. Cuando entendemos el principio del señorío de Cristo, estamos en condición para ser gobernados por el Espíritu de Dios. Hay gente que se gobiernan a sí mismos. Como diría un texto, que se apacientan a sí mismos. Y eso es porque todavía su ego está controlando todo su ser. Su voluntad está controlando su ser. Por eso cuando hablan de ellos, no hablan como un hijo de Dios, como una hija de Dios, sino hablan como alguien que es independiente. Inclusive independiente de Cristo, independiente de Dios. Justamente necesitamos, y esto es una operación del Espíritu de Dios en la gracia, gobernarnos. Para que alguien pueda gobernar nuestras vidas, tenemos que renunciar al principio del gobierno propio. Y para que la gracia se perfeccione en nuestras vidas, tenemos que aprender a renunciar al gobierno propio. A dejar nosotros de dirigirnos y hacer aquello que entendemos que es lo correcto, para que el Espíritu de Dios nos guíe hacia el diseño de Dios y a su perfección, porque el Espíritu de Dios sabe lo que es correcto. Aleluya. Y la gracia no tendrá asidero en la vida de la gente hasta que el Espíritu de Dios venga a gobernar sus vidas. Y el Espíritu de Dios no solo nos gobierna a nosotros de manera individual, sino que también va a gobernar la iglesia. Y debe gobernar la iglesia.
Y la iglesia que gobierna es la iglesia de Cristo, porque no toda iglesia es de Cristo. Y no todo creyente ha creído en Cristo, sino que Él va a gobernar a aquellos que son de Cristo. Y lo va a perfeccionar, lo va a convencer, pero también lo va a perfeccionar. Hasta que lleguemos a la estatura del hombre o de la mujer perfecta, conforme al diseño de Dios. No porque creamos que somos perfectos, sino porque vamos al camino de la perfección. Y ese es un trabajo que da el Espíritu de Dios, y esa es la bendición, parte de la bendición de la gracia perfecta. Que el ser humano es transformado por el Señor y por medio de su Espíritu Santo viene a vivir en el creyente. En el capítulo 14 del Evangelio según San Juan hay una expresión que Cristo nos enseña. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta es la expresión que Cristo está enseñando, que está dando a sus discípulos. Y el primer principio, que es un principio de la gracia, porque justamente en la gracia hay un mandamiento, y el mandamiento de la gracia es el amor. No son los mandamientos de la ley. Los mandamientos de la ley de Moisés, usted lo puede dividir en dos grupos. Están los grupos de lo ceremonial y lo moral. Y lo que tiene que ver con lo moral se convierten en principios del reino de Dios. Que aquellos que están en la gracia y viven guiados por el Espíritu de Dios, viven bajo esos principios morales. Pero el mandamiento que Cristo nos enseñó en la gracia es el amor. Aleluya. Y es tan interesante que en la iglesia, y la iglesia es una expresión de la gracia de Dios. Y en la iglesia, la Escritura dice que somos un cuerpo, pero en ese cuerpo no es sangre lo que circula entre ese cuerpo, sino amor. En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se ha hecho una transfusión importante, y lo que han inyectado es amor, y lo que corre es amor. Por eso cuando un miembro de la iglesia no le llega el amor, entonces tiene gangrena. Está totalmente independiente del cuerpo. Y Cristo dice: si me amáis, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. No lo recibe el mundo, ni lo tienen los mundanos, porque no pueden recibirlo, pero no porque no quieran, todo el mundo quisiera. Lo que pasa es que hay responsabilidades, hay requisitos para el Espíritu de Dios vivir en una persona. Y lo primero que debe pasar es que tenemos que rendir nuestras vidas para que el Espíritu de Dios pueda venir a vivir. Cuando rendimos nuestras vidas, entonces Él viene a ordenar cosas y comienza liberando y regenerando para luego poder establecer su orden. ¿Por qué algunas personas no pueden tener el Espíritu Santo? Porque su vida no la han rendido a Dios. Su vida está conformada al mundo. Y lo que establece la Escritura es que la vida mundana es contra Dios. Eso es lo que establece. Y los que se hacen amigos del mundo se vuelven enemigos de Dios. ¿Y qué es una vida mundana? Una vida que se conforma al mundo. Y entonces la gracia vino para alcanzar a los mundanos.
pero no pueden seguir siendo mundanos, porque la gracia no lo deja igual. La gracia no deja a la gente en la misma condición que lo encuentra, porque el Espíritu de Dios, como garante de la gracia, va a transformarlo. Va a ser un trabajo en la vida de las personas. Y eso solo ocurre cuando aprendemos a amar a Dios. Y por eso Cristo está hablando acerca del amor hacia Él. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y entonces, cuando amamos al Señor, nos amamos a nosotros y amamos a las demás personas, estamos en condiciones de que el Espíritu de Dios comience a trabajar en nosotros. Pero para que eso ocurra, muchos de nosotros tenemos que renunciar a cosas que hemos vivido, experiencias que hemos tenido, traumas si se quiere en la vida, para aprender a tener una nueva esperanza en Cristo. Aleluya. Por eso la dispensación de la gracia es considerada como la temporada del Espíritu Santo. Y a Él se está refiriendo Cristo cuando habla de que viene otro consolador. Porque ya Cristo había cumplido su ministerio. Y entonces no lo va a dejar huérfano, no lo va a dejar solo. Cuando Él se mueva, cuando Él cumpla su ministerio. El consolador es el que asiste, el que aconseja, el que guía, el que perfecciona. Es como un asistente para cuando alguien va a ir a un juicio, que necesita que lo adiestre acerca de cómo debe manejarse y cómo vivir. Y no lo dejaré huérfano, porque el Espíritu de Dios es, como es Dios con nosotros, es Padre eterno, es príncipe de paz. Las condiciones que están en Cristo están en el Espíritu Santo, porque Él es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Es Dios. Igualmente, tiene la capacidad para cubrirnos a nosotros. Y ya no tenemos por qué vivir en la orfandad como aquellos que no tienen padre, que no tienen quien lo cubra, que no tiene quien los guíe y que le enseñe principios. Para eso está el Espíritu Santo. Aleluya. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea que ese es el 12:3 de la primera carta de los Corintios. Ese es el texto que leí. Está en el capítulo 12, versículo 3. Esto es sumamente importante. El Espíritu de Dios es tan esencial en la gracia que para que una persona reconozca el señorío de Cristo, necesita el Espíritu Santo. Y eso es lo que está estableciendo el apóstol Pablo. Nadie que hable por el Espíritu de Dios rechaza a Cristo. Nadie que hable por el Espíritu de Dios niega ni maldice a Cristo. Ninguna persona. Porque el Espíritu de Dios viene para reafirmar, no para negar, ni para rechazar a Cristo. Ahora, si alguien le llamare Señor a Cristo, es porque el Espíritu Santo se lo ha revelado. Porque por la naturaleza humana no puede por sí mismo reconocer el señorío de Cristo. Primero, si tiene el Espíritu de Dios, no niega a Cristo. No rechaza a Cristo. Y segundo, para reconocer el señorío de Cristo, requiere tener el Espíritu Santo. Lo que pasa es que el señorío de Cristo aparentemente es una expresión que la gente dice, Cristo es mi Señor. Es más que eso. Cuando Cristo se convierte en el Señor de nuestras vidas, nosotros estamos renunciando a nuestros propios deseos y rindiendo nuestras voluntades para hacer la voluntad de Dios. Es el trayecto
más fuerte, pero más interesante en la vida de una persona que ha conocido a Jesús como Salvador. Renunciar a sus deseos y a su voluntad. Renunciar a lo que le agrada para hacer aquello que le agrada a Dios. Eso es el señorío de Cristo. Y no todos los que están en las iglesias han aceptado el señorío de Cristo. Aleluya. Y en el lenguaje de béisbol la gente dice, no es un fly al catcher. Como si el fly al catcher fuera fácil. Pero eso vamos a dejárselo a los que saben de eso. Que nosotros somos aprendices de la vida. El Espíritu de Dios es que va a guiarnos para que nosotros reconozcamos el señorío de Cristo. Y eso es justamente lo que hace falta en la iglesia, lo que hace falta en los matrimonios, lo que hace falta en la familia y lo que hace falta en nuestras vidas personales, el señorío de Cristo. Nos ayudará en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo en nuestro lenguaje. Porque la gente que ha aceptado el señorío de Cristo no habla igual que los demás. La gente que ha sometido su voluntad a la de Cristo está en capacidad de proyectar a Cristo en su vida. Y esa es una actividad que viven los regenerados, porque cuando Adán peca pierde la imagen de Dios. Y cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu de Dios nos transforma. Y entonces comenzamos a reflejar y a tener y luego a reflejar la imagen de Dios. La gente que han recibido el Espíritu Santo lo va a guiar para que acepten el señorío de Cristo y reflejarán a Cristo en sus vidas en todo momento. Más el Consolador, dice Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hay otro principio importante que el texto está diciendo, que los creyentes tienen la unción del Santo. Y esto es interesante, en la gracia la gente tiene la unción del Santo. La unción del Espíritu de Dios, que es la presencia del Espíritu de Dios en nuestro espíritu y que nos va a capacitar para nosotros entender todas las cosas y que nos va a permitir a nosotros desarrollar dones y ministerios. Aleluya. Que nos permitirá a nosotros conocer lo que se está moviendo. Inclusive el Espíritu de Dios nos va a revelar cuál es la tentación que vamos a tener mañana y qué cosa en el infierno se está tejiendo contra nosotros. La unción del Santo es extraordinaria y dice que podemos conocer todas las cosas. Pero ¿qué es todas las cosas? Todo aquello que conectado nuestro espíritu con el Espíritu de Dios podemos conocer que ha sido revelado. Todo lo que ha sido revelado, el Espíritu de Dios nos lo dará a conocer a los hijos de Dios. Y el segundo principio está en este texto. Dice, os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Nos recordará la palabra. La palabra que hemos leído, la que hemos analizado, nos la recordará el Espíritu de Dios. Y nos enseñará cosas. Y yo sé que algunos que están aquí tuvieron al principio, cuando conocieron al Señor, tuvieron alguna experiencia. De esas experiencias difíciles que tenemos, cuando llega el momento donde no hemos leído algo en la Escritura y no sabemos que es malo, pero nos estamos sintiendo mal cuando lo hacemos. Y no lo hemos leído todavía porque apenas comenzamos. Y el Espíritu de Dios nos está enseñando eso. Nos está enseñando cosas. Y luego cuando lo leemos en la Escritura, entonces decimos, wow, por eso era que yo me sentía mal.
cuando estaba en ese ambiente. Porque el Espíritu de Dios nos va a transicionar y nos va a transformar. Nos enseñará cosas. Nos guiará para entender las Sagradas Escrituras y los principios del reino de Dios. Trabajará en nosotros dependiendo la libertad que le demos. Hay en alguna gente que trabajará de manera acelerada. Hay en otros que se tomará más tiempo porque le damos menos oportunidades. Y es bueno que en esta mañana nosotros estemos conscientes de que la gracia es el periodo del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo tiene que trabajar en nosotros, pero nosotros tenemos que dejar que Él lo haga. Por eso es que el mismo apóstol Pablo nos está hablando cuando escribe a los Efesios acerca de contristar al Espíritu Santo, que es coartar el derecho que Él tiene de operar en nosotros libremente para hacer la transformación que se requiere y para enderezar lo torcido. Y nosotros decimos, no, por ahí no, ahora no. Y ocasionalmente queremos nosotros gobernar al gobernador, dirigir al director. Aleluya. Y por eso entonces el Espíritu Santo se entristece, porque hay conducta desaprobada. Todas las personas que tienen el Espíritu Santo van a ser advertidos cuando vayan a vivir alguna situación difícil. Todos van a ser advertidos. Lo que pasa es que no todos manejan los códigos apropiados. Hay gente que tiene niveles de ceguera y no maneja los códigos, y hay algunos que se hacen los ciegos. Y dice alguien, dicen los sureños, que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y hay otra expresión que dicen en el sur de la República Dominicana, que se hacen de la vista gorda. No sé qué tan gorda puede ser la vista, pero ellos hablan de eso, de que el que no quiere ver es ciego, y que algunos viendo se hacen de la vista gorda, o sea que pasan, pero el Espíritu de Dios nos va a advertir. Tenemos que aprender a manejar los códigos que el Espíritu de Dios quiere enseñarnos. Hay comportamiento, hay un comportamiento inclusive que se va a dar en nuestro cuerpo espiritual, que el Espíritu de Dios a manera de código nos está diciendo: hay algo que te va a ocurrir, hay algo que te va a pasar, va a vivir algún momento, va a vivir algún proceso. Y muchos no estamos deteniéndonos a observar lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. Bendito es el nombre del Señor. Nos enseñará todas las cosas y nos recordará lo aprendido. Hay predicaciones que de alguna manera van a estar inactivas, que usted la ha escuchado, y hay porciones de la Escritura que usted la ha leído y aparentemente va a estar inactiva. Cuando llegue el momento, el Espíritu de Dios se encargará de recordar esa palabra, la activará en nosotros. Ahora usted tiene que estar dispuesto a aceptar ese desafío. Y Cristo está diciendo: pero yo os digo la verdad, en el capítulo 16, el versículo 7 del Evangelio según San Juan. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces la base está ahí en el Espíritu Santo, que va a convencernos a nosotros. Y la primera convicción es una obra excelente del Espíritu de Dios, que nos convence de nuestra condición pecaminosa. Y no solamente convence al que no conoce a Dios cuando escucha la palabra, convence al creyente. Cuando hay alguna área que no ha sometido a Dios, que tiene alguna área que es rebelde a Dios, o cuando está en alguna condición pecaminosa, no solamente la conciencia le alerta, sino que el Espíritu de Dios lo va a convencer de su miseria espiritual.
y le va a proporcionar el antídoto que se requiere para salir de esa miseria. Y por eso dice que convence. Esa convicción no es solo la idea, no es solo una señal de que hay algo que está mal, sino que tiene la respuesta a esa situación. Y la respuesta al pecado no solo es apartarse, sino es la transformación que se requiere para no volver a pecar. Hay que apartarse del pecado para alcanzar misericordia, pero el Espíritu de Dios va a hacer una obra para que no volvamos a esa misma actividad. No solo me convence de mi miseria, de mi condición espiritual y de la falta que tengo delante de Dios, sino que me da la salida. Y la salida no es solo renunciar, sino una transformación para que nosotros podamos resistir, porque si no, estaríamos como en las otras dispensaciones. Y como la canción que usted ha escuchado, que me caigo y me levanto, vuelvo y caigo, vuelvo y me levanto. Esa es la expresión de la ley y de las otras dispensaciones. Pero en la gracia está la posibilidad de ser transformado por el Espíritu de Dios si aceptamos el desafío para no permanecer en la misma condición. Aleluya. Y ese es el área que va a convencernos en primera instancia. Aleluya. De justicia y de juicio. Nos va a convencer de que somos justificados en Cristo, de que ya Cristo se ha entregado por nosotros y que ha llenado las expectativas de la justicia de Dios. Y que nadie puede llenar las expectativas de la justicia de Dios, pero Cristo la ha llenado. El Espíritu de Dios nos va a convencer, mira, ya Cristo llenó las expectativas de la justicia de Dios y tú puedes ser justificado. Y creo que este es un principio que se enarboló en el movimiento protestante, la justificación por fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha llenado las expectativas de la justicia de Dios y va a justificarnos a nosotros. Y si no entendemos esa palabra, entonces no podremos disfrutar del perdón, porque en la justificación somos declarados libres de culpas y el Espíritu de Dios nos convencerá de que ya hemos sido declarados libres de la culpa, del pecado, del pasado. Por eso es tan importante en la gracia. Eso es un trabajo de convicción. Aunque hay gente que todavía no se han perdonado por algún pecado que hicieron, le pidieron perdón a Dios, pero ellos no se han perdonado y andan arrastrando la cruz. Y tiene que ir a la cruz y tirar allí y perdonarte, porque ya tú has confesado tu pecado, el Señor te ha perdonado. Tú necesitas perdonarte a ti para que ya no tenga amargura ni tristeza. Esa tristeza que produce el pecado, podemos deshacernos de ella. Si ya hemos confesado nuestros pecados, entonces ¿por qué no perdonarnos? Si el Señor te ha perdonado, tú necesitas perdonarte. El autoperdón es sumamente importante para nosotros poder avanzar. Y una de las cosas que lleva al fracaso de la gente es el no poderse perdonar a sí mismo. Y el Espíritu de Dios va a convencernos, pero también nos va a convencer de que ya el enemigo ha sido sometido a juicio, que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Que quien controlaba nuestras vidas, el Espíritu de Dios nos convencerá de que quien controlaba nuestras vidas ya ha sido vencido. Y creo que esta palabra tienen que escucharlo la gente que es idólatra y la gente que está metido en el ocultismo. ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Yo no puedo, porque tales espíritus le van a hacer la vida imposible a mi familia y le van a hacer la vida imposible a ellos. La palabra está diciendo que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado, ya ha sido juzgado, ya ha sido desplazado y que no tiene poder sobre ti. Es el Espíritu de Dios que nos va a convencer de esas acciones.
de que ya Satanás no tiene poder sobre ti, que no puede hacer lo que quiera contigo, y lo que hace en ti es porque tú le permites y le dejas entrar, porque le da legalidad, pero ya él no puede hacer nada con los hijos de Dios. Pero es el Espíritu de Dios que nos va a convencer a nosotros de quiénes realmente somos. Y por eso usted ve que hay mucha gente que sigue peleando con el diablo. Ay, hermano, como estás aquí con una lucha que yo tengo, pero el texto dice que el Espíritu de Dios te va a convencer a ti de que Él ha sido derrotado, no tiene poder sobre ti, ni puede operar en tu familia, ni en tu casa. Aleluya. Y lo que el texto bíblico está diciendo es: resístelo. Y el Espíritu de Dios nos va a convencer que Él ha sido ya derrotado y que lo que tenemos que hacer es resistirlo, porque se tiene que ir, tiene que huir, porque el Señor ya lo ha vencido. Pero no soy yo que te voy a convencer de eso, es el Espíritu de Dios. Yo te doy la palabra, pero tienes que abrir tu corazón para que el Espíritu de Dios haga la obra en tu vida. Tiene que convencernos, de ahí viene la convicción. Nos dará seguridad de quiénes somos y cuál es nuestro posicionamiento en Dios. Bendito es el nombre del Señor. Necesitamos que el Espíritu de Dios libremente pueda operar en nosotros. Y este es el tiempo de la gracia, es el tiempo del Espíritu de Dios. Es el tiempo de conocer informaciones que han sido recicladas en el cielo y que están diseñadas para este tiempo. Y no solamente la revelación de la Trinidad de Dios, la revelación del Espíritu de Dios, la revelación de la palabra. Hay muchas otras cosas que ya están recicladas, que el Espíritu de Dios nos la va a revelar. Tenemos que dejar que Él opere libremente en nuestro ser. Y no solamente en la vida individual, sino en la iglesia, que el Espíritu de Dios gobierne la iglesia, tome el control de la iglesia. Y por eso es que el texto bíblico dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, porque quien da los dones en la iglesia es el Espíritu Santo, porque Él gobierna la iglesia y da los dones a la iglesia para su mejor funcionamiento y para su operación. Y Él es el mismo, Él es que da los dones, que distribuye los ministerios conforme a su grandeza, a su poder, conforme al depósito que Él mismo ha hecho en nuestras vidas. Él lo va a hacer. Cuando le demos libertad al Espíritu de Dios en nuestras vidas, cosas extraordinarias van a comenzar a pasar. Pero la gente está malinterpretando el concepto y no han entendido que darle libertad al Espíritu de Dios en nuestras vidas es darle una oportunidad para que Él opere. Pero que opere primero en nuestro espíritu. Y la gente cree que es en el cuerpo físico que le van a dar libertad al Espíritu de Dios. Es en el espíritu primero, para desalojar las fuerzas del mal que han operado en nuestro espíritu y para transformarlo y forjar la imagen de Dios. Y luego habrá manifestaciones visibles de lo que está pasando en nuestro ser interior. Pero algunos están comenzando al revés. No se comienza por la carne, se comienza por el Espíritu. No es al revés. Deje que el Espíritu de Dios transforme la gente para que luego lo reflejen hacia afuera. Bendito es el nombre del Señor. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Hay varias expresiones en la Escritura acerca del comportamiento de una persona que tiene el Espíritu Santo. Y una de esas está manifestada aquí, que dice que las manifestaciones del Espíritu de Dios son para provecho. Y no quiere decir necesariamente para provecho personal, sino para provecho de la iglesia. Y como nosotros somos parte de la iglesia, también es personal, pero no personal en términos del ego, sino como congregación. Para eso son los dones. De hecho, la Sagrada Escritura misma está diciendo que no es de interpretación privada,
sino de interpretación universal, porque el propósito no es con un individuo, sino es con la iglesia. Y la iglesia sale, o más bien se produce dentro del mundo, porque Dios comienza a llamar a la gente que están en el mundo para que formen la iglesia. O sea que la interpretación no es privada, no es local, no es personal, es universal, es para todos. Porque mucha gente que no es iglesia va a ser iglesia. Aleluya. Inclusive la demostración de que el Espíritu de Dios está en una comunidad de creyentes no es lo que pasa adentro solamente, sino la capacidad que tiene esa comunidad de creyentes para abrir sus puertas a que lleguen aquellos que no conocen a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Y se acelera en una congregación local la salvación y la comunicación de la palabra a la gente cuando el Espíritu de Dios está operando. No es solo lo que pasa entre nosotros y que también vivimos y que tanto prosperamos. Se hace falta algo más. Que tantas personas son alcanzadas por nosotros. Aleluya. Eso demuestra si el Espíritu está o no está. Bendito es el nombre del Señor. Porque el Espíritu de Dios viene a acelerar las cosas. Y en el gobierno que Él tiene de nuestras vidas y de la iglesia, Él va a impartir dones y ministerios para el servicio de los unos a los otros. No para que nos sirvamos a nosotros, sino para bendecir a los demás. Y eso ya está establecido. Sacrificio que produce la gracia perfecta y el Espíritu Santo que guía a los creyentes. Juan el Bautista estaba tan claro de la nueva temporada que se avecinaba. Y él hablaba de esa temporada. Él como profeta de transición, porque él transicionó la ley a la gracia. Él estuvo ahí profetizando en la ley y establece uno de los medios de gracia como es el bautismo. Y preparó el camino del Señor. Y él estaba claro de lo que se avecinaba una temporada diferente a la que la gente había vivido en el mundo. Aleluya. Una temporada diferente. ¿Y qué iba a marcar la diferencia? El sacrificio perfecto de Cristo, que iba a traer la gracia y el Espíritu Santo como garante. Y Juan lo anunciaba con toda libertad y hablaba de esa nueva temporada que se avecinaba. Y decía, este es aquel de quien yo dije, eso es Juan 1:30, Evangelio según San Juan 1:30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía más, para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, este es el que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esa es la expresión de Juan el Bautista. Él está viendo lo que se avecina, lo que él está trayendo con su predicación. Dice, yo solo estoy bautizando en agua, pero hay una persona, aquel que va a revolucionar el mundo, y es antes que yo, dice. Juan ya había sido convencido por el Espíritu Santo quién es Cristo, que es antes que él. Y no se refería a la vida física de Cristo, sino que él había tenido la revelación de la eternidad de Cristo, del Hijo de Dios. Y dice, quien me envió a bautizar, a él le encomendaron una responsabilidad y le dijeron, tú vas a conocer el que va a revolucionar el mundo cuando vea que el Espíritu descienda sobre él. Aleluya. Y le dice, ustedes no se imaginan, yo no soy el Cristo, pero ustedes no se imaginan todo lo que puede hacer, porque yo solo lo bautizo en agua, pero él lo va a someter al bautismo del Espíritu Santo y también lo someterá a un fuego. Aleluya.
Un fuego que es capaz de purificarnos. Un fuego que es capaz de quemar nuestras impurezas. Dice, de la misma manera que yo lo estoy zambullendo a ustedes en agua, de esa misma manera el que viene a revolucionar el mundo lo va a someter a ustedes en el Espíritu Santo y en fuego. Juan estaba claro de qué temporada se avecinaba, de qué era lo que se esperaba para la humanidad. No solamente un avivamiento extraordinario para que la gente conozca a Dios, sea salvo por gracia, sino cosas interesantes que comiencen a pasar en la familia y en la vida de la gente. A tal punto que una de las profecías o de las promesas de la gracia es que iba a devolver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Porque iba a venir a revolucionar las familias. No solamente iba a revolucionar individuos de manera particular, sino las familias completas iban a ser revolucionadas. Aleluya. ¿Y cuál lo está viendo? Por eso los que se reunían le preguntaron diciendo, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces le dice, no me estén haciendo preguntas que no tienen que ver con ustedes y que corresponden solamente al Padre. Pero yo lo que sé es que sobre ustedes va a pasar algo extraordinario. Le cambió el tema y lo trajo a la realidad que quería explicarle. Aleluya. Pero lo que yo sí le aseguro es que ustedes tendrán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para conocer aún la pregunta que le estaban haciendo a Cristo. Aleluya. ¿Poder para qué? Poder para operar en el reino de Dios. ¿Poder para qué? Para rendir nuestras vidas al Señor. ¿Poder para qué? Para ser transformados. Para que seamos capaces de dejar que el Espíritu de Dios opere en nosotros y el deseo de Dios se manifieste a través de nosotros. Para hacer que nosotros nos convirtamos en instrumentos de Dios. Y esta es la gracia, esto es lo que ha traído la gracia. Hacer que los seres humanos se conviertan en instrumentos de Dios. Pero algunos estamos distraídos y no hemos entendido el propósito. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y dice, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que lo que está haciendo falta en la iglesia para que puedan testificar de Cristo en el mundo y a nuestros vecinos es el poder del Espíritu Santo. Es el garante de la gracia. Lo que yo estoy seguro que estamos en la gracia, pero hace falta algo. Aleluya. ¿Y qué es lo que dice? Que partiremos de lo cercano a lo lejano y comenzaremos a partir de lo que está más cerca de nosotros. Y luego alcanzaremos el mundo. Pero eso es una obra del Espíritu de Dios. Y solamente lo va a hacer el Espíritu de Dios cuando demos libertad para que Él opere en nuestras vidas. Entonces podremos hablar de Cristo, ser testigo de Cristo en la ciudad donde estamos. Aleluya. En nuestro país, en los países cercanos, y llegaremos muy lejos si somos capaces de dejar que el Espíritu de Dios opere en nosotros. Le voy a deber mucho más, pero quisiera concluir porque tengo que cerrar. Este es el tiempo de cerrar conforme a la dinámica que tenemos. Deberíamos en esta mañana no mirar a nadie, sino mirarnos a nosotros, para que el Espíritu de Dios complete su obra en nosotros. Es parte de la bendición de la salvación por gracia, el que nosotros podamos dejar que el Espíritu de Dios obre libremente en nosotros
para bendecir a la gente. Aleluya. Para que complete su obra entre nosotros. Para que cambiemos la mirada de lo que hemos estado mirando, de lo que hemos estado pensando, y fijemos nuestra mirada en el Señor. Y libremente dejemos que nuestros pensamientos comiencen a ser influenciados por el Espíritu de Dios y nuestros sueños también. Y así al final del día podamos hacer una evaluación. ¿Qué cosa yo pensé en este día? ¿Cuántas de esas cosas que yo pensé en este día tienen que ver con la obra del Espíritu Santo, con el propósito de Dios en mi vida, con lo que el Señor quiere para la humanidad, lo que Dios puede usarme a mí para alcanzar a los perdidos? ¿Qué tantas veces lo pensé en el día? ¿Y qué tantas veces pensé cosas que tienen que ver con lujuria, que tienen que ver con pecado, que tienen que ver con necesidades, que tienen que ver con dinero, que tienen que ver con satisfacciones personales? ¿Cuántas veces lo pensé? Cosas que tienen que ver con trabajo. Todo eso va a pasar. Ahora, ¿cuántas veces le dimos libertad a un pensamiento que viene del cielo para hacer algo nuevo en nuestras vidas y para bendecir a otros? Aleluya. Aleluya. El Espíritu Santo y la gracia perfecta andan juntos. Si alguien ha sido alcanzado por la gracia, por el amor de Dios que se manifiesta en su gracia, entonces debe tener el Espíritu Santo. Si puedes obedecer el Espíritu Santo, entonces puedes vivir en la gracia. Porque si no puedes obedecer el Espíritu de Dios, si no puedes hacer aquello que el Espíritu te está mandando a hacer, entonces tú no estás en la gracia. Porque la gracia no solamente es la oportunidad de la salvación, sino es la oportunidad para disciplinarnos, para guiarnos, para enseñarnos, para obedecer. Porque la gracia no nos deja igual como nos encontró. No nos deja igual como nos encontró. Porque la gracia es transformadora.